Muy bien, dice en nuestro texto base, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones. Hasta ahí. Y si queremos ponerle un título a esta predicación, a esta sesión, podemos denominarle como Males de la murmuración, parte 2. En la sesión de la semana antepasada mencionamos 5 puntos. El primero mencionamos que hay mucha corrupción en el alma que murmura. Como segundo punto mencionamos que Dios advierte particularmente sobre este mal del descontentamiento y la murmuración. En la tercera parte mencionamos que la murmuración se concibe como una rebelión. Cuarto, la murmuración del descontentamiento es sumamente contraria a la gracia. Y 5, mencionamos 4 puntos, 5 es lo que vamos a estar exponiendo en este día. Parte 5 mencionamos ahora que la murmuración y el descontento están muy por debajo de un cristiano. Y es probable que solamente alcance a describir este punto del autor mencionado. Si alcanzamos al punto 6, será muy bueno. Voy a esforzarme porque sea así. Esto de la murmuración del descontentamiento, que está muy por debajo de un cristiano, pues tiene que ver porque la murmuración responde a un desorden que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Hay que recordar, hermanos, para poder atender este mal que nos aqueja y que estamos examinando, hay que recordar la relación que tenemos como cristianos con el Señor. Primeramente, nuestra relación con nuestro Dios. ¿Somos hijos de un rey? No, del rey. El único que tiene la potestad, el derecho, la prerrogativa, el privilegio de ser llamado rey. Aquí en la tierra, pues para obedecer a un carácter jerárquico, ¿sí? Hay posiciones, hay jerarquías, y se mencionan pues desde lo más bajo, que son los plebeyos, hasta lo más alto, que hay un rey en cierta nación, en cierto gobierno. Pero si vemos nosotros de manera global, absoluta, que Dios está en los cielos y que es rey, que nosotros somos los esclavos, los siervos, pues somos hijos de ese rey. Si vamos a Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 4, se dice lo siguiente: y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Estas son las palabras que menciona Jonadab a Admón. Y sabemos que él, o recordará que él tenía un deseo no bueno, pero que sin importar si era bueno o malo el deseo, ¿cuántas veces se turba nuestro corazón como el caso de esta persona? Aunque su deseo era malo, reitero. Pero ¿no es cierto que muchas veces se perturba nuestro corazón, nuestros pensamientos se agitan porque tenemos una necesidad, un deseo, un anhelo que no está satisfecho? En este caso, el hijo del rey se está manifestando que enflaquece su espíritu, enflaquece su contentamiento, tal vez enflaquece sus relaciones personales, enflaquece sus negocios o enflaquece su mismo cuerpo. Esas son señales de una persona que está perturbada. Su espíritu decae. ¿Cuál es el problema? Lo hemos dicho, que hay un desorden en el corazón y en los pensamientos como consecuencia de una necesidad, de un deseo que no está satisfecho. El alma está inquieta, el espíritu está preocupado. Y así está el hijo de este rey, preocupado, ansioso como los niños cuando van al supermercado con los padres y ven algo que desean en su corazón, ante sus ojos. Papá, ¿me compras esto? Mamá, me gustaría tener esto. Y cuando usted dice no,
¿Qué dicen los niños? Está bien, papá, lo entiendo. No, no dicen eso. Comienzan a insistir, a manipular, a amenazar, se tiran al suelo, gritan, lloran, patalean, sienten que la vida no tiene sentido. El mundo se les viene encima porque no tienen el juguete que anhelan. Se les olvida que ellos tienen alimento, tienen atuendo, tienen un hogar, tienen familia, tienen amigos. Se les olvidan esos detalles que usted ha tenido y seguirá teniendo cuando se enferman, cuando hay necesidad, cuando se caen, se golpean y usted rápido va a sobar no solamente esa parte que está lastimada, sino que está sobando el corazón, está atendiendo esas necesidades afectivas. Se les olvida que cuando se enferma usted se preocupa, se inquieta y desvelado va al trabajo y tal vez está soportando un trabajo que no le agrada mucho. Se les olvida eso. Bueno, quizás esto es lo que ocurría con Amnón, hijo de un rey, que cuántas cosas le ha provisto, cuán mal o cuán más detestable es esto en los hijos de nuestro Dios, que habiendo dispuesto para la mayor necesidad y estamos tan insatisfechos. Esto es una deshonra para un rey. Lo deshonramos, le hacemos parecer que no es suficiente cuando no estamos satisfechos. La palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han vivido tan alejados de Él, no solamente los recibe en su nación, sino que se identifica como Padre. Y aún así hay insatisfacción. Bueno, esa es una relación que tenemos con nuestro Dios. También debemos recordar que nos relacionamos con Jesucristo como una esposa, y Él es el esposo. Dice 1 Samuel 1:8, el Cana le dice a Ana, como esposo le habla a su esposa, como un esposo que ama, que se preocupa y desea ser suficiente para ella, le pregunta o le señala, ¿no soy yo mejor que 10 hijos para ti? ¿Cuál era la necesidad de Ana? Y aquí tenemos un deseo bueno, obedeciendo un principio que aparece desde los inicios de Génesis. Ana quería cumplir con el mandamiento de multiplicarse, de fructificar la tierra, que para eso ya tiene un vientre y no puede dar hijos. Es lícito de alguna manera su deseo, pero no es conveniente quizás que esté murmurando, bueno, no es conveniente que esté descontenta en algún sentido. Y este hombre, el Cana, le dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha amonestado de alguna manera u otra diciendo eso? ¿No soy yo mejor que eso que tanto anhelas? Salud, esposo, esposa, coches, dinero, lo que sea. ¿No dice Cristo como esposo de su iglesia, no soy yo mejor para ti que miles de riquezas y comodidades de las cuales murmuras por falta? ¿No nos ha dado Dios Padre a su Hijo y con Él todas las cosas? Consideremos esta relación con nuestro amado Señor Jesucristo como esposa y casada con Él, que disponemos de todas esas riquezas que Él desplegó y se benefició cuando caminó aquí en la tierra, cuando oraba, cuando enseñaba, o cuando había dolor, cuando había sufrimiento en su cuerpo o en su alma. Todas sus necesidades fueron cubiertas. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces vemos que un hombre verdaderamente se esfuerza por el tener el corazón satisfecho de su esposa? Y que aun cuando las cosas no van bien, hay una
una serie que cuando miraba series y no filtraba bien lo que miraba, pero hay esta escena que se me quedó en particular, que este hombre estaba haciendo cosas ilícitas porque quería ser suficiente para su familia. Otra vez, un deseo lícito, quería ser suficiente para su familia en cuestiones de dinero, de proveerles, y comienza a moverse en ámbitos muy turbios. Y él fue muy exitoso en eso, que lo respetaban las personas malas. Entonces él decide dejar el negocio porque mi esposa no me quiere y no agradece todo lo que yo hago. No me siento suficiente o no soy suficiente para ella, y mis hijos no creen que soy suficiente. Entonces este hombre, sí motivado porque se le iba una mente importante para todos sus negocios, para las cosas malas que hacían, y lo confronta, y esto es lo que se me quedó muy grabado. Un verdadero hombre satisface la necesidad de su familia sin importar si le agradecen o no. Obedece a un principio. Si te quiero o no, eso no importa. Tú vas a cumplir con ese principio. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor Jesucristo que aún nosotros, siendo desleales, Él no deja de dar esa manutención? Él no deja de proveer. Él no altera esos principios que tiene para con nosotros. Su amor no decae en ningún momento. Él sigue estando presente, aun cuando su esposa está lloriqueando, está quejándose, está deshonrándole. Sin importar que esa esposa se comporte como un niño pequeño que hace berrinches, sigue sosteniendo a su esposa. El Señor no está murmurando. Si no murmuró al ir a la cruz, pienso que puede soportar a esta esposa tan débil, tan frágil, tan descontenta e insatisfecha. ¿Cuántas veces hemos visto un matrimonio, o un noviazgo si quiere también, que separados estaban muy contentos, muy alegres, pero una vez que comienzan a caminar juntos, unen sus vidas, parece que eso no fue tan buena idea, porque derrochan, destilan tanto conflicto, tanta murmuración. Parece que estos se unieron y no sabían lo que esperaban. A mucha gente le causa conflicto este libro que dice: cuando pecadores dicen acepto. Yo creo que muestra una realidad muy clara de lo que es el matrimonio. Se ven esos matrimonios como que ya no son tan alegres como solían serlo. No, hermanos, esto no debe ocurrir entre nosotros. Al Señor Jesucristo no le agrada ver a su mujer con el ceño fruncido. Si no le agradan a los hombres terrenales, creyentes o no creyentes, no le agrada, ¿cuánto menos le va a agradar al Señor Jesús? Tengamos cuidado de esto. Tenemos una relación con Cristo, no solamente como cónyuge, sino también como miembros. Somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Somos miembros suyos. Y así como Él es tan digno, nosotros también debemos esforzarnos de caminar de una manera digna. Ya hemos mencionado esto, como Pablo lo reitera en Filipenses. Dice Pablo en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Si el apóstol Pablo tiene un celo, y ese celo se refiere de Dios, es decir, cuando hace esta comparación, tengo un celo, pero para que te des una idea de cómo es este celo, muy grande, muy bajo, no lo compara con el celo de los hombres, porque ese celo es pasional, a veces está, a veces no. Lo compara con el celo de Dios, con el Dios que no cambia, que es inmutable. Un celo que permanece allí sin importar cómo nos estemos comportando nosotros. Entonces, podemos entender ese celo que el apóstol Pablo tiene de nosotros, pero quiero que nos enfoquemos en ello. Indirectamente habla del cuidado que Dios tiene de nosotros, el interés que Él tiene acerca de nosotros.
tiene un celo particular. Nadie nos ama como el Señor. Nadie se preocupa por nosotros como el Señor. También tenemos una relación con nuestro Señor como de hermano mayor. Y si somos hermanos, de entrada entendemos que somos parte de esa herencia que Él va a recibir. No porque lo merezcamos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos identificamos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué está diciendo? Hablando de este Cordero que vino al mundo, que se perfeccionó en obediencia como un sacrificio, fue mostrado de manera perfecta. Sus aflicciones perfeccionaron más ese sacrificio para hacerlo suficiente y así podernos salvar. En Él somos santificados. Y Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso de no se avergüenza quiere decir que hay motivos para avergonzarse de nosotros. Pero Él no se avergüenza solo porque quiere, no, sino porque hemos sido santificados en Él. Y Él nos llama a sus hermanos. Y me agrada pensar en esta escena, que estoy en esa pelea callejera contra el pecado y me está dando mi merecido y no puedo ni meter las manos, no me puedo defender, además no tengo ni manos para defenderme. Entonces llega Cristo y le da su merecido al pecado, y cuando se asoma la muerte, Él ya ha derrotado la muerte. Y Él dice: hermano mío, hermano menor, levántate, he derrotado a tus enemigos, he venido como un hermano mayor, con celo, he obtenido la victoria por ti. Él es un buen hermano y tiene esta prerrogativa de llamarse nuestro hermano mayor. Qué buen cuidado tiene de los pequeños, de los débiles. Oh, hermanos, qué bendecidos somos, de verdad. También debemos considerar que tenemos esta relación con el Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él se ocupa de nosotros. Él transmite toda esa riqueza espiritual. Él da una porción especial en momentos extraordinarios. Él suministra esas virtudes que el Padre le dio al Hijo y que el medio fue el Santo Espíritu. Pues de esa misma manera nosotros somos y seguiremos siendo suministrados. Y aún así vamos a estar murmurando por nimiedades, es decir, por cosas pequeñas, vanas, frívolas, insignificantes, sin importancia, sin trascendencia. Y aún así pasa. Ahora en nuestro estudio de los ángeles, de la angelología, en algún sentido, varios sentidos, ellos son mayor que nosotros. Pero nosotros también en algunos aspectos somos más virtuosos que ellos, porque como lo he dicho en otras ocasiones y lo seguiré diciendo, Cristo no murió por ellos. Primero, porque sabemos que los ángeles que están en su estado de gracia no lo necesitan. Teológicamente hablando, no necesitan eso, pero sí necesitan que la mano del Señor los esté preservando. Ahora, los ángeles caídos, aquellos que llamamos demonios, sí, podría haber involucrado, incluido la obra de salvación, de redención a ellos, pero no se les ha incluido. Solamente a los hombres pecadores. En ese sentido, tenemos una virtud que los ángeles no la tienen. Goces, hermano. Alegres, hermana,
porque somos suministrados de una manera particular, de una manera que ellos no son suministrados. Somos suplidos de una manera más generosa, más bondadosa. También, hermanos, recordemos que no es un tema menor la relación que tenemos con los santos, porque los santos de Dios portan la imagen de Cristo. Yo puedo ver la imagen de Cristo en ustedes en algún sentido, en alguna manera. No todo el tiempo eso es verdad, pero sí hay pasajes, sí hay momentos importantes donde puedo ver esa imagen de Cristo en usted. Un cristiano debe considerar continuamente que la murmuración y el descontento están muy por debajo de la altísima, de la excelentísima dignidad que Dios ha puesto sobre él. El creyente, el más insignificante, el más torpe, el más pequeño de todos, el recién convertido, o aún aquel creyente que quizás ha pecado como David de una manera horrible, al final de cuentas es cristiano. Y por ende, es decir, por consecuencia, tiene la prerrogativa, el privilegio de ser Señor del cielo y de la tierra. Tiene el privilegio de ser Señor de la vida y de la muerte. La muerte ya no se enseñorea sobre él, sino que se levanta de la muerte. ¿Cuál temor a la muerte? ¿Cuál temor a la vida? Poseer a Cristo es también poseer esta victoria. Estamos unidos a Él por fe. Fe la victoria es. Fe es lo que venció al mundo. Fe es lo que nos une a Cristo y también somos unidos a esas virtudes, a esos beneficios, dice el apóstol Pablo, todo es vuestro, incluso la vida y la muerte, todo es de ustedes si están en Cristo. Esa es la condicionante, si están en Cristo. El mayor enemigo, que era el pecado de la muerte, vino este hermano mayor, este segundo Adán, y los ha vencido, los ha derrotado. ¿Cuál temor? ¿Con qué se nos va a amenazar ahora? La muerte nos sirve ahora, porque lo que viene después es una vida mucho mejor. Es mucho mejor que lo presente. Entonces, la muerte nos va a servir. Es una ayudadita, es un escaloncito para pasar a algo mucho mejor. La fe hace que el cristiano sea el Señor de todo, elevado en excelencia sobre todas las criaturas que Dios ha hecho, excepto los ángeles y en cierto sentido por encima de ellos. Así que, hermano, recuerde el cristiano más pobre, aparentemente más pobre, más inútil, más torpe, más tonto. Digo estas palabras porque a veces nos sentimos así, o nomás yo me siento así en ocasiones. No importa. Aún en ese estado, si es un creyente genuino, es elevado a una posición superior a todas las demás criaturas del mundo, excepto los ángeles, aunque en algunos sentidos hemos dicho que sí, ¿verdad? De ser una tela podrida, digna de ser echada al lago de fuego para ser quemada y arder durante la eternidad en el infierno, ahora está siendo uno en Cristo y es estimado de la más alta excelencia. Oh, hermanos, qué gozo, qué alegría, qué gran consuelo es esto. Cristo ha muerto en favor de nosotros. ¿Permitiremos que las aflicciones nos dobleguen? Si ya nos hemos doblegado e inclinado a los pies de la cruz, también nos hemos de doblegar e inclinar ante las aflicciones, ante el deseo insatisfecho. También nos vamos a doblegar ante un poco de dolor e insatisfacción. ¿Cuán impropio es esto? Si somos esclavos de la cruz, esclavos de Cristo.
¿Qué importa un poco de dolor? Las aflicciones, el dolor, el diablo y los demonios dicen, inclínate ante nosotros. Y cuando puede ser que nos resistamos y no lo hagamos a la primera, después vendrá con mayor fuerza para hacernos doblegar. Pero recuerde que nosotros ya nos hemos inclinado, ya hemos adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si está tentado a inclinarse ante el pecado, ante ello, recuerde que este mal solamente lo quiere ver inclinado para pisotearlo, para patearlo, para escupirlo, para deshacerlo y destruirlo. Mientras que Dios quiere que se incline ante Él para que levantarlo, para santificarlo, para tener una estima que es hechura suya y hacer obras de justicia. Porque en Cristo hay un propósito. Adoptar estas verdades, estos principios, hermanos, es comenzar a amueblar de manera apropiada nuestra mente y nuestro corazón. Los recién casados tienen una tarea muy importante, ardua y que requiere de mucho tiempo, comenzar a amueblar su casa. Yo sé que ahora en los tiempos de ahora muchos matrimonios quieren llegar ya con todo eso, ¿verdad? Pero ¿cómo eran los de antes? No tenían nada, ¿verdad? Era muy común eso. Y comenzar a amueblar, comenzar a hacerse de cosas para tener comodidades en su casa. Hermanos, nosotros también tenemos esa tarea. Comenzar a deshacernos, comenzar a renovar nuestro entendimiento, rechazar cosas que tenemos en esa cosmovisión caída aún, para darle lugar a una nueva cosmovisión. Tenemos que echar fuera muchos muebles, tapetes, ventanas, destruir esos cimientos para edificar una casa nueva. Y una vez que tenemos esa casa nueva, esos nuevos cimientos, estructurarla y poner dentro los muebles correctos y apropiados. He visitado hogares donde tienen muebles muy bonitos. No es ninguna de sus casas, ¿sí? Aclaro. Sinceramente lo digo. Pero los muebles son muy grandes y no le dan una perspectiva, una comodidad correcta de ese hogar. Eso a veces pasa en la mente y en el corazón del cristiano. Metemos cosas que, qué bonito, pero no van ahí. Por lo menos en ese momento me queda claro que no van. Quizás después, ¿sí? Vamos a poner ejemplo el soltero de la iglesia. Que nos ve ahí en el internet, pues el soltero de la iglesia es un servidor. A lo mejor no tienen contexto, ¿no? ¿Sí? Mira qué bonita mujer. ¿Sí? Pero quizás no es lo más adecuado de esa mujer. O quizás no es el momento. Hay un deseo otra vez, algo lícito. Pero lícito el deseo, es creyente, pero hay circunstancias que a lo mejor hacen pensar, dice el pastor hermano Dan, yo creo que no es lo más conveniente. Pero es un bonito mueble, es lo que necesito. Y viene otro hermano y tu hermana me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo veo esto, creo que no es conveniente todavía. Entonces ese mueble todavía no lo podemos poner a la casa. Ya sea que no es la persona o no es el tiempo, según sea la situación. Entonces tengamos cuidado al estar amueblando nuestra casa, nuestro corazón y nuestra mente, porque eso puede entorpecer. Y al momento de sacarlo va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil. La murmuración está muy por debajo de un espíritu cristiano. Y hablando de espíritu, ¿cuánto orgullo hay para un padre cuando puede ver no solamente el parecido con su hijo o con su hija en su cuerpo, ciertos rasgos, pero mayor orgullo y satisfacción da el ver que hay cosas de su carácter en su hijo o en su hija? Da mucha alegría que él pueda ver la imagen, su espíritu en ese hijo.
Es normal que veamos a hombres poderosos en cuanto a dinero, riquezas, negocios, o incluso deportistas, o grandes profesionistas de la salud, o cualquier cosa, que tengan éxito. Y que ellos desean ver esa imagen en su hijo y dicen, no, mi hijo va a ser doctor como yo. Mi hijo va a ser futbolista como yo. Tienen ese deseo de ver esa imagen. O bien, que le dice el papá, papá, pues estoy interesada en fulanita y le invité a salir. Muy bien, hijo, me puede decir. ¿Y cuál es tu plan? Este es mi plan y todo eso. Bueno, llévate el carro porque tú eres fulanito de tal y no puedes andar a pie. O no puedes andar con ese carro que tienes. Te voy a dar este coche, este vehículo, para que pues vean todos a qué familia perteneces. ¿Sí? Eso lo vemos. Pero hay un deseo de este padre, ¿sí? De transmitir una imagen. Hay otros padres que dicen, esto lo escuché de un exfutbolista, que él pudiendo proveer como este hombre, el primer caso, de esos bienes, él dice, a mis hijos yo no les permito tocar mis coches o cosas por el estilo, sino que ellos están trabajando en un McDonald's, en un Burger King, donde sea, para que ellos conozcan el valor del dinero. Yo les puedo dar los coches, pero ¿qué valor tendría para él? Él sabe que eso no lo trabajó, que no es suyo, y estaría engañando a sus amigos, o si le interesa a una muchachita estar con ella. Prefiero enseñarle, ¿qué quiere? Ese hombre quiere transmitir un principio a su hijo, ¿sí? Y los hace trabajar y que se esfuercen. Cual sea la situación, hermanos, vemos por medio de estos ejemplos que los padres quieren ver en sus hijos una imagen de ellos, quieren transmitirles. Eso también ocurre con nuestro Dios Padre. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo anduvo aquí en la tierra, que debemos seguirle también. Es inevitable que al estar aquí enfrente enseñarles, yo también quiero ver algo de lo que se enseña. Es normal. O la preocupación que usted tendría por la cercanía que tengo con ustedes y que me ven como un hijo y quieren transmitir algo, si sean de la misma sangre. Eso pasa. ¿Cuánto más en nuestro Dios, que Él quiere, desea que manifestemos sus virtudes, su gloria en pequeños pedacitos, aunque sea pequeños momentos, pero que logremos manifestar todo ello, que logremos transmitirlo? El espíritu de un cristiano debe ser un espíritu de león, como se habla, como entendemos, el león de la tribu de Judá. Y hermanos, aunque entendemos esto con un poderío que despliega, una fuerza, un valor, un coraje, potencia, ¿verdad? Eso nos da a entender con la imagen de un león. Creo que pocas veces hemos considerado o pensado en lo siguiente: el espíritu de león que manifestó el Señor Jesucristo al experimentar todas esas aflicciones aquí en la tierra, todos esos problemas, y sin murmurar, se requiere de mucho dominio propio, de mucho coraje, de mucho valor, para no haber manifestado queja alguna. Porque como mencionaba la sesión pasada, una pequeña queja que brotara desde su corazón, una pequeña gotita, mancharía, estropearía ese sacrificio vivo, puro, santo, perfecto, para apaciguar la ira de Dios. Sería invalidado ese sacrificio, no sería acepto. Por eso Él debía callar, no solamente de labios, sino en su corazón. Y tuvo un espíritu poderoso, un espíritu de león, para guardar su queja. Cuando llegó la hora de beber aquella copa que nunca en la historia se ha bebido, jamás hubo una copa como esa, una copa horrible y espantosa. Él rogó a Dios que si era posible pasara de él. Sin embargo, su espíritu león se manifiesta, inmediatamente dice: no se haga mi voluntad sino la tuya.
Sin embargo, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí se demuestra ese espíritu poderoso, ese espíritu de león, ese espíritu que destruye a esa criatura, a ese enemigo de la murmuración, que se levanta poderosamente. E imagino este león quizás combatiendo contra una hiena, que se ríen, se burlan, y la devora viva, se la come cruda, la destruye, no da lugar a la murmuración, no da espacio para la queja, porque la murmuración pertenece a un espíritu vil y abatido y está en contrario a un espíritu de gracia, un espíritu cristiano. Se dice que en los paganos era muy vil la queja y murmuración en los hombres. Se habla de Plutarco, de este hombre inteligente, de este estratega sabio, y dentro de su sabiduría él concebía que la murmuración es totalmente opuesto a ser varonil. Su desprecio era tal ante estas manifestaciones en los hombres, que cuando miraba a un hombre o escuchaba a un hombre que se quejaba, que estaba afligido, que estaba murmurando, si él detectaba esto, tenía una particular, una especial condena. ¿Cuál era esta condena? Al escuchar esta queja en los hombres, los hacía vestir como mujeres por días o semanas, para que todos identificaran que ese hombre no era tan varonil, era despreciable, una vergüenza, una deshonra, ese espíritu tan afeminado. Y aquí esto puede sonar muy machista, pero aquí recordaba cómo Proverbios advierte de la mujer rencillosa. ¿Y por qué una mujer va a contender, va a ser rencillosa? Por la murmuración. Y que sabemos que en el espíritu de la mujer es más de manifestar, es más de decir lo que está sintiendo. Es más emocional, más visceral, eso es una realidad, no estoy diciendo mentiras. Por eso tiende a hablar más, a comunicar más. El hombre pues tiende más a pasar por alto. No quiere decir que no se queje, como hemos mencionado, pasa. Pasa. Pero digamos, debiera ser menos complicado para un hombre dominar esta área de su vida. Bueno, este era el remedio de Plutarco. El remedio nosotros tenemos, pues ahora estamos enseñando esto para ni hombres ni mujeres estar quejándose. Hombres, no es varonil estar murmurando. Mujeres, no da paz y tranquilidad en sus hogares. Da mucho problema a su esposo si está quejando. Esto es importante aprenderlo, más en estos tiempos. Ahora bien, considerará que es un espíritu poco varonil estar demasiado abatidos en las aflicciones y no considerará un cristiano que es un espíritu poco cristiano el estar demasiado abatido por cualquier aflicción. No perdamos este enfoque. Cuán molestos pueden ser, cuán cansado y desgastante cuando se está destetando a pequeños niños, a bebés. Qué revuelo se causa, qué problemático es esto, ¿verdad? Qué incómodo, qué inquietos, qué descontentos están los bebés. Cuánto demandan, cuán cansado es estar proveyéndoles para sus cuidados. No duermen ni dejan dormir. A veces no comen y no dejan comer. Es difícil. Bueno, a veces nos asemejamos a esas pequeñas criaturas. Somos tan inquietos. Nos quejamos, decimos que tenemos hambre y no era hambre. Como niños, ¿verdad? Y aquí, perdón, pero a veces ocurre eso también en las mujeres, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada. Sí, sí tiene algo. Y adivínale. No, hermanas, no hagan eso. Es muy difícil atender, saber qué ocurre. Y piense en la imagen de un bebé. ¿Cuánto le angustia a usted? ¿Qué tiene el niño? No sé qué tiene. ¿Verdad? Es angustioso. Es mejor comunicar las cosas de manera clara y puntual para poder ser capaces de suplir.
La murmuración está muy por debajo de la profesión de un cristiano. ¿Cuál es la profesión de un cristiano? Profesamos estar muertos para el mundo y estar vivos para Dios. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Esa es la profesión, ya no vivo yo. Segunda, más vive Cristo en mí. He muerto para darle lugar a Cristo. Cuanto más cercanos estamos, cuanto más mortificamos nuestro yo, más vivo está Cristo, más viva está esa profesión. Cuanto más lugar damos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestra cosmovisión, menos viva está esa profesión. Estamos golpeando esa profesión, la estamos maltratando, la estamos marchitando, la estamos volviendo fea. De manera que las personas dirán, ¿ese es un cristiano? Se la pasa quejando, se la pasa murmurando. Yo no lo veo en victoria. ¿Qué nos dice que fe la victoria es? Porque para eso la gente es muy buena. Ahí sí tienen memoria. Pero es bueno porque eso nos va a causar vergüenza y dolor y nos va a ayudar a enderezar el camino. Aunque a veces pues duele bastante, ¿verdad? Que nos digan las cosas de ciertas formas. También podemos decir que la murmuración rebaja mucho nuestra profesión de fe, porque como diría Agustín, él dice, ¿qué? ¿Es esta tu fe? Y como si dijera el Señor, menciona, ¿alguna vez te prometí que prosperarías en el mundo? ¿Te hiciste cristiano con ese fin? ¿Decidiste seguirme a mí, el buen maestro, con ese fin de prosperar en el mundo? ¿Esta es tu fe? Pues te aclaro que yo nunca te hice tal promesa cuando te hiciste cristiano. ¿Y qué advirtió el Señor Jesucristo? Que ni siquiera tiene lugar para recostar su cabeza. Pablo era un ejemplo de ello. Que si tenía piedras en el camino para poner su cabeza, él daba gracias. Y yo estoy seguro de que era así. Fue metido a la cárcel cuando tenía planes de ir a llevar el evangelio a lugares donde era desconocido, o para ir a fortalecer un lugar, o para dar consuelo a otros, y esos planes no se podían cumplir, y estaba en la cárcel, y él decía, gloria a Dios por ello, porque ahora estoy en una posición donde puedo esparcir el evangelio que de otra manera no sería posible. Desde las entrañas del pretorio, de la guardia pretoriana, él pudo esparcir la semilla del evangelio. Qué bueno es mi Dios. Él tiene mejores planes que los que yo tengo. Eso no es solamente ser optimista nomás porque sí, porque fe la victoria es, él era un hombre de fe y él sabía que debía estar allí y él se ocupó. Entonces, no hay riqueza ahora como esperamos, no hay ser prósperos como a veces queremos. Bueno, hermanos, aquí les voy a cortar las expectativas. El Señor nunca prometió esa riqueza. A veces somos tan parecidos a los seguidores de Cristo. Se decepcionaron cuando se dieron cuenta que Él no iba a ser rey en ese momento, en esa nación física y en esa ubicación. Pero no pudieron ver algo más grande porque no tenían verdadera y genuina fe. No pudieron creer que Él hablaba de un reino mucho más grande, un reino invisible, eterno, de una implicación, de un alcance mucho mayor, mucho más vasto. Ellos no tuvieron fe. ¿Ven cómo la murmuración es tan contraria a esta profesión, a esta fe, a esta gracia? Otra vez, amueblemos de manera correcta nuestra mente y corazón para ajustar esas expectativas y tener las expectativas correctas. No debemos buscar otra vida que no sea la de la fe. Si el Señor le permite prosperar en algunos negocios, cual sea, de dinero o no dinero, cualquier meta, debemos estar seguros que es donde debemos tener éxito. Porque el diablo incluso le puede ayudar a prosperar, siempre y cuando sea algo que va a causar
un mal. Vivamos la vida de la fe. Cuando un hombre y una mujer se entregan en matrimonio, no tienen absoluta certeza de lo que va a ocurrir. Saben que va a haber dificultades, pero también creen que va a haber mucho amor y que el amor se va a elevar sobre esas cosas. Pero también hay incertidumbre porque realmente no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Bueno, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tenemos esta certeza de que habremos de morir, pero una vez que muramos iremos con Cristo. No perdemos nada, no hay pérdida, ganamos 100%. Y si estamos aquí en la tierra, como hemos enseñado, que exponía el apóstol Pablo, es porque aún hay negocios por atender, negocios de nuestro Padre, asuntos importantes, que vamos a beneficiar a otros, que vamos a extender el reino de Dios. Esa es nuestra certeza, ese es el principio que debemos adoptar y estar esforzándonos por cumplir. Eso es lo que hace la fe, que aunque no todo tiene sentido, si el fin último tiene sentido, y eso que no entiendo ahora quizás después lo entiende, si no, no importa, porque igual habremos de ganar, no hay pérdida, pero solamente habremos ganancia donde hay confusión, donde hay aparente pérdida, si hay fe. Si no hay fe, llega la murmuración y hay rebelión y contienda. Dios nunca me prometió que tendría comodidades externas, pero sí prometió comodidades internas. Sí las hay, hermanos. Entonces debo concluir que estoy descontento porque no tengo esas cosas externas que Dios nunca me prometió. Y a consecuencia peco y mucho contra el Evangelio y contra la gracia de la fe. Necesitamos recordarnos que el Señor no prometió comodidades externas, pero sí prometió y garantizó y nos acercó a comodidades internas, a esas gracias, a esas virtudes. Y para poder asir, para poder tomarlas, necesito fe. Si no hay fe, no puedo apoderarme, no puedo apropiarme de ello. Hablamos de las expectativas que tenemos de la vida cristiana. Bueno, Dios también tiene expectativas de nosotros. Él espera que triunfemos de la manera correcta, cada día, cada segundo. Y aunque a veces sí triunfamos, como que no hay ese regocijo, esa alegría en el corazón de nosotros. Bueno, el Señor no solamente espera que triunfemos, también espera que nos regocijemos, que haya contentamiento, que haya alegría, porque podemos obtener victoria en algo y podemos estar descontentos y aún así murmurar. ¿Y de qué valió haber pasado la prueba? Entonces, ¿pasamos o no pasamos? Bueno, hay que arrepentirse de ello. Bueno, cerramos ese punto que mencionamos, que la murmuración y el descontento están muy por debajo de un cristiano. El siguiente, este es mucho más breve. El sexto mal es un espíritu. El sexto mal de un espíritu murmurador es que deshace las oraciones. ¿Qué quiere decir que las deshace? Las destruye, las contamina. ¿Por qué? Pues primeramente cuando hay murmuración, hay queja, es muy difícil que oremos. Y aun si logramos doblegar las rodillas y no logramos doblegar el corazón, y si estamos orando o intentando orar, haciendo el ejercicio y queremos hablar con Dios, muchas veces no pasa ni del techo de esa oración. Está bien muerto, le estamos mostrando un cadáver al Señor. ¿Sí? Eso no es una manera de adorar.
¿Y qué ocurre cuando está bien? Sí pude doblegar tanto las rodillas como las rodillas del corazón, y sí manifesté una queja de manera apropiada, de manera correcta al Señor, rogando de su apoyo, de su suministración. Y sí, puede ser que sí, hemos presentado nuestras oraciones de una manera correcta, reconociendo que Él es soberano, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él quiere proveer, reconociendo que en su voluntad Él lo hará en los tiempos correctos, en la medida correcta, y que quizás me dirá que no, lo acepto y lo entiendo. Y puede ser que sí nos levantemos de una manera correcta, pero pueden pasar los minutos, las horas o los días, y la actitud cambia, la disposición, y ya estemos murmurando, y aquello que oramos lo deshacemos. Y quizás al día siguiente o a los días nos desanimemos y dejemos de orar por ello. Es aquí donde entendemos que la murmuración deshace nuestras oraciones, porque impide que nos pongamos en esa disposición correcta de dependencia a Él que es soberano, a Él que dispone de todas las cosas. Entonces ya no decimos Padre nuestro, sino que estamos muy lejos de decirlo. Recordemos este modelo de oración que se nos ha enseñado a orar. Él dice: Señor, danos nuestro pan. También ha dicho que no nos afanemos cada día. Él no nos enseña a rezar, a orar, diciendo que, Señor, quiero estar sumamente feliz, satisfecho y pleno. Podemos experimentar eso, pero eso es consecuencia, hermanos. La felicidad, la libertad son consecuencias de tener paz para con Dios, de ser justificados, de habernos arrepentido de nuestros pecados, de habernos puesto a cuentas con Él. Si estamos en ese ejercicio correcto, por consecuencia habrá un bienestar, y esos huesos secos, ese corazón abatido, esa mente agitada, tendrá paz y tranquilidad. Pero es consecuencia de. Cuando oramos al Señor, debemos confesar nuestros pecados, nuestras inquietudes, nuestras quejas, nuestras necesidades, lo que nos agita, para que Él ordene todos nuestros afectos y podamos experimentar esa paz, ese contentamiento. Y si nos cumplen no esas comodidades externas, pues como ya hay un alivio, será más fácil atender todo ello. Si no nos los da, y si nos los da, seremos sabios, prudentes para administrar esas cosas de manera correcta. ¿Qué hacía el Señor con el pueblo de Israel al caminar por el desierto? Les daba el pan, el alimento, de una manera milagrosa. Ellos no miraban en Egipto que caía alimento del cielo. Y era muy vasto. Sí, era mucho. Ellos dejaron de maravillarse por eso. Dejaron de asombrarse, dejaron de contemplar lo maravilloso que esto era. Se afanaron y se olvidaban que solamente tomarán la porción que corresponde, y se olvidaron que debían preocuparse cada día por su propio afán. No cumplieron con los principios de Dios. Comenzaron a desordenar las cosas y otra vez había problemas. Debemos cumplir de manera diligente con esos principios, debemos ser muy disciplinados. Es una tarea difícil, sí, pero debemos comenzar a ordenar lo que hay dentro. ¿Le parece muy fastidioso, hermano, que todo sea muy monótono? Eso pasó con Israel. Todo es muy monótono, no hay variedad. Uno de los libros que he leído y que más me ha asombrado, les he mencionado que he leído sociología, La Era del Vacío se llama el libro, es un ensayo. Bueno, era un ensayo, se hizo un libro escrito por Gilles Lipovetsky, un hombre muy inteligente, pero no es cristiano, aclaro.
Sin embargo, él menciona que una de las cosas que más ha afectado a nuestra era moderna y posmoderna es esto de la personalización, ¿sí? Y con eso nos enganchan todos para hacer su venta, todo puedes personalizar. Tienes un perfil para una plataforma de streaming, bueno, pon tu nombre, cómo te quieres llamar aquí, y hay un monito ahí para que tú lo puedas hacer y dibujar. O en los casos de los videojuegos, personaliza. O en los casos de una tarjeta de crédito, quieres la azul, la roja, la verde, personaliza. Todo a tu gusto. Variedad. Porque puede ser que este día me guste el azul y mañana el rojo y quiero algo que me motive, algo que me incentive, algo externo, algo falso. Eso pasa, hermanos, que busquemos cosas externas porque no hay un contentamiento interno. Cuando todo está bien interno, le va y le viene lo que le den por fuera. Es como los teléfonos, pues. ¿Qué es lo necesario y lo esencial? Lo tengo, sí. Pues da igual si es amarillo, si es verde, si es esta marca o lo otro. O puede ser que, bueno, en general otras cosas. No me quiero extender acerca de ello, tengo el tiempo encima. Pero pasa mucho eso, ¿sí? Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dejaron de contemplar a Dios, querían variedad o querían algo más vasto. En lugar de tener fe y creer que el Señor iba a proveer para lo que venía en el camino, lo necesario. O con las ropas también, ¿cuánto tiempo estuvieron vistiendo lo mismo? Pero ahora buscamos mucho la personalización y eso hace mucho daño. Pongamos en oración eso, amados hermanos, reconociendo que Dios es soberano, nos va a dar la porción necesaria. Y estemos satisfechos solamente en Él. Si vienen otras cosas externas, qué bueno, hermanos, y nos vamos a gozar con usted. Nos da alegría cuando algo prospera. Y es bueno tener cosas externas, no digo que no, para nada. Es bueno algunas cosas que podemos personalizar, tampoco digo que no es bueno. Pero seamos muy cuidadosos de no ser presas de deseos que no nos acercan al Señor, sino que nos alejan de Él. Se nos ha prometido una cruz que no se puede personalizar, que no puede cambiar en su tamaño. Las pruebas no las podemos personalizar, no las podemos postergar, ya están predeterminadas en los decretos de nuestro Dios y llegarán cuando sea lo más conveniente, con la intensidad que sea correcta, como hemos dicho, para purificar nuestro corazón, para desprenderlo de ciertas cosas que hacen daño, que hacen mal. De manera que nos vamos a perfeccionar y que lo que antes era motivo de descontentamiento y murmuración, el día mañana ya no lo será más. Yo estoy convencido de que así será. Y que todo este tiempo que estemos hablando de este tema, muchos corazones, muchas cosas de su corazón van a cambiar. Que el amor de nuestro amado, bendito Dios Trino continúe subordinando nuestros corazones. Amén. Vamos a orar.